Salmo 4. Salmo de David. Este salmo fue entregado al director de los músicos para ser cantado sobre Neginoth. Lo más probable es que haya sido para ser cantado con el acompañamiento de un conjunto de instrumentos de cuerdas. David se siente acorralado por el sufrimiento, la injusticia y la opresión. Al inicio muestra ansiedad que lo abruma, pero a medida que avanza el salmo, vemos que hay un cambio en su corazón y concluye con un sentimiento de confianza absoluta en Dios. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este capítulo. En el versículo 1, oración apelando a promesas de cuidado diario de parte de Dios para su criatura. Respóndeme cuando clamo. Debemos tener claro que si Dios se digna responder a alguna de nuestras oraciones, no es por nuestros méritos, lo hace por su amor, misericordia y bondad que aplica en nuestro favor. Al orar, David está consciente que sus palabras son elevadas al trono de la gracia de Dios y que la solución de sus aflicciones solo vendrá desde lo alto. Siempre la justicia ha estado radicada en Dios, no en nosotros. Cuando oramos a Dios, oramos a quien nos justifica y hace justos, aplicando su justicia sobre su Hijo para no aplicarla sobre nosotros. En el versículo 2, la conducta del hombre sin Dios deshonra a los demás con sus juicios mentirosos. David se dirige a los hombres considerando la naturaleza pecadora que es propia del hombre caído. Debemos ser cuidadosos con nuestro comportamiento. Puede ser que encontremos que Dios tarda mucho en responder y hacer justicia. El llamado en este versículo es que el pecador se vuelva a Dios y deje su pecado atrás, que no persevere en una vida de pecado que solo es un agravio a la santidad de Dios. Para el creyente, este es un motivo de oración por las almas perdidas en el pecado y de entregar el testimonio del Evangelio. Versículo 3. La elección divina es una prerrogativa exclusiva de Dios. Solo Dios tiene la facultad de escoger a sus hijos apartándonos del mal. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Efesios capítulo 1, versículo 5. En los escogidos, el llamado al Evangelio es un llamado eficaz e irresistible. El Espíritu Santo es quien pone en el corazón la convicción de pecado y luego nos da la fe salvadora que nos impulsa hacia la gracia divina, y es esa gracia divina la que obra en nuestros corazones para movernos al arrepentimiento y confesión a Dios de nuestros pecados. Dios nos escoge y luego hace lo necesario para que abracemos el Evangelio en nuestra vida. En nuestra salvación, toda la obra es hecha por Dios, inclinando nuestra alma hacia Él. En los versículos 4 y 5, solo mirando al cielo es posible tener paz en un mundo perverso. La palabra de Dios nos aconseja: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Este texto referencial nos lleva a recordar el ambiente en el que nos corresponde desempeñar nuestra ciudadanía celestial. Podemos y debemos poner toda nuestra confianza en la protección divina y tomarnos de la mano de Dios sin claudicar nuestros principios. El propio Jesús nos advierte e instruye: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Versículo 6. El bien correcto solo es revelado por Dios en el corazón de sus escogidos por medio de su palabra. La realidad es que en la pregunta ¿quién nos mostrará el bien?, hay mucho cinismo.
El hombre, sin Dios en su noticia, no tiene interés de las cosas espirituales, pregunta solo para ser integrado a un grupo y a veces salir de la soledad. El creyente, en cambio, debe tener una actitud muy diferente. Con la luz del Evangelio en su corazón, puede discernir entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno. Podemos recibir en nuestro corazón las palabras de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Pidamos en nuestra oración diaria: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro, y preparémonos para hacer luz a los que aún no conocen el Evangelio de salvación. En el versículo 7, la bendición del creyente: tú diste alegría en mi corazón. El Hijo de Dios se goza en las bendiciones que recibe a diario de la mano de nuestro Padre Celestial. El Señor provee y satisface nuestras necesidades. Todo lo que tenemos ha venido de la mano de Dios. Podemos disfrutar con la sencillez de la gratitud del que recibe un trozo de pan que puede saciar su hambre. El mundo se esfuerza en lo material y Dios muchas veces se los provee. Pero la vanidad de ellos les impide ver en el origen de lo que tienen y se lo apropian. Hay advertencias muy tremendas para el que se dedica a hacer riquezas terrenales. Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios: necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Lucas capítulo 12, versículos 19 al 20. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 7 y 8. Y la observación que hace Salomón: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan que he menester. Que no sea que me harte y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. En el versículo 8, la bendición del buen descanso. David puede descansar bien en la noche, aún en tiempo de peligro y rodeado por los impíos. Él duerme bien porque su seguridad es parte de Jehová, no la de las circunstancias o de los sentimientos. Si alguien tenía motivos humanos para tener un descanso inseguro, ese era David, pero él deposita su confianza en Jehová. A pesar de las calumnias y mentiras que sus enemigos echan a correr, posee una alegría que el mundo no le puede arrebatar. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Nehemías capítulo 8, versículo 10.